SER Podcast. Las 8 de hora 25. SER Podcast. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Mucha calor, como si tuvieras un secador en la cara. Ni entrando en los locales ni nada con el aire acondicionado se puede vivir. Ayer en una terraza, un montón de calor, pues estaba intentando tomarme algo y me daba más calor incluso, no sé, se me calentaba la bebida. Como una bofetada de calor, del bochorno. Fatal, asados, como un torrezno. Es horrible. Como torreznos estamos, fritos de calor, y así vamos a seguir porque a la ola de calor aún le quedan 24 horas por delante. Mañana los termómetros seguirán altísimos, quizá algo menos que hoy, porque lo de hoy ha sido extremo. En Figueras, Girona, por ejemplo, se han alcanzado los 45,3 grados. Luismi Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Esa ola de calor que todavía va a persistir mañana. De momento hoy hay que añadir a esos 45 grados de Figueras los casi 45 también que hemos tenido en Llubí, en Mallorca. No es un dato de la EMET, pero sí que correspondería a la temperatura más alta que se ha registrado en las Islas Baleares. Hay que decir que mañana el calor extremo se desplaza hacia Murcia y Alicante con valores de 42 a 45 grados de máxima, pero va a seguir haciendo mucho calor en el resto del país, exceptuando Canarias, Galicia y el Cantábrico, allí con nubes bajas, incluso con alguna llovizna. Mañana por la tarde nuevas tormentas que sobre todo van a caer en Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, Navarra y el Pirineo. Hay media hora 25 deportes. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Golpe de líder en el Tour de Francia. El danés Vingegaard ha ganado la contrarreloj de hoy y ha dejado a Pogačar a 1 minuto y 48 segundos en la general. El español Carlos Rodríguez pierde el tercer puesto, pero sigue a solo 5 segundos del podium de París. Y en los mundiales de natación que se celebran en Japón, el equipo español de natación artística ha ganado el oro en la prueba de rutina olímpica. Es la primera vez que lo consigue. Empieza ahora 25. En Bruselas, donde ha terminado a última hora de la tarde la cumbre de la Unión Europea con los países latinoamericanos y del Caribe. Es un final que se ha retrasado muchísimo por las reticencias de algunos gobiernos de América Latina a condenar de forma contundente la guerra de Ucrania. De hecho, finalmente, en el documento no se nombra a Rusia. Se condena la guerra en Ucrania, pero sin mencionar la responsabilidad explícita de Rusia, que es quien empezó esa guerra con su invasión. Informa para la SER desde Bruselas, Beatriz Ríos. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el texto apenas se limita a reflejar la preocupación de los líderes por la guerra contra Ucrania y sus consecuencias, pero no menciona a Rusia, ni la invasión, ni su responsabilidad. Un texto que ha contado con el apoyo de todas las delegaciones, excepto de una, la de Nicaragua, aunque no de manera explícita. No es una sorpresa, ya votó el pasado mes de febrero junto con el Kremlin y otros 4 países en contra de la condena de la guerra y en favor de la paz en Ucrania. I can tell you straight from the very beginning. I said to Charles, Le dije a Charles que decía el presidente de la CELAC y el primer ministro de San Vicente y Granadinas, Rafa González, que esta cumbre de entre ambas regiones no podía ser sobre Ucrania, pero en cierta medida lo ha acabado siendo. Et nous nous présentons devant vous avec le sentiment du devoir accompli. Dice el presidente del Consejo Europeo que en cualquier caso llegamos con los deberes hechos al final de esta cumbre que aspiraba a relanzar las relaciones entre ambas regiones. Latinoamérica y el Caribe piden hablar de tú a Europa y de hecho la declaración ahonda en nuevos retos compartidos, pero también en los desequilibrios políticos, económicos y sociales entre ambos socios. Queda todavía mucho trabajo por delante, sobre todo en lo referente a los acuerdos comerciales con Chile, México y los países del Mercosur, que la Comisión espera cerrar antes de finales de este año. Para la cumbre próxima, eso sí, habrá que esperar todavía, no 8 años esta vez, se celebrará en 2025 en Colombia. Gracias, Bea. Ante la ambigüedad de algunos gobiernos latinoamericanos a la hora de posicionarse frente a la invasión rusa de Ucrania, la contundencia del presidente de Chile, Gabriel Boric, pidiéndoles al resto de líderes del continente que no sean equidistantes. Entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania. Estimados colegas, hoy día es Ucrania, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros. En esto no dudemos por complacencia que se puedan tener en uno u otro momento con cualquier líder. Da lo mismo si cae bien o cae mal el presidente de un país. Lo importante es el respeto al derecho internacional. Y acá se ha violado claramente el derecho internacional, no por las dos partes, por una parte que es invasora, que es Rusia. Y eso yo creo que es importante que lo digamos claramente,
para poder avanzar en acuerdos. Gabriel Boric, presidente de Chile, hoy en la cumbre de la CELAC en Bruselas. Pedro Sánchez, el presidente español, no ha comparecido en la rueda de prensa tras esta cumbre. Como el final de la reunión se ha retrasado, al terminar, el presidente ha volado directamente a San Sebastián para participar en el mitin del PSOE esta tarde. Guipúzcoa es una provincia clave para el PSOE porque es una de las circunscripciones en las que el reparto de escaños está más en el aire, a 5 días para las elecciones. Le han preguntado al presidente de Argentina, Alberto Fernández, qué opina de que Sánchez se haya ido sin comparecer. Y lejos de criticarlo, el presidente Pedro Sánchez hizo mucho por esta reunión y trabajó hasta recién con nosotros. Y la verdad nosotros estamos muy necesitados de que vaya a hacer campaña en España para preservar los mejores valores democráticos en España. Así que, lejos de molestarnos, estamos muy contentos que esté haciendo eso. 5 días para las elecciones generales. En la cadena SER, hora 25, con Aimar Bretos. Tiene que estar volando el presidente porque de momento al mitin en San Sebastián no ha llegado. Volando o en esos 20 minutillos que hay desde el aeropuerto hasta la capital donostiarra. Inma Carretero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí seguimos esperando al presidente del gobierno. El acto ha comenzado. A golpe de tracking han decidido forzar la participación de Pedro Sánchez en este mitin en el Cursal porque en Guipúzcoa el PSOE aspira a un segundo escaño. Dicen que la pelea es consumar por 400 votos, así que el domingo decidieron que viniera Sánchez a dar un empujón. Aquí en Euskadi los socialistas perciben que muchos progresistas tienen miedo y preocupación porque la llegada de la ultraderecha y la derecha a la Moncloa pueda radicalizar las posiciones en la política vasca. Y aquí, en este momento, llega el presidente del gobierno, así suena el recibimiento, el aplauso de los socialistas vascos a Pedro Sánchez, que en este momento llega recién aterrizado de la cumbre de la Unión Europea y la CELAC no ha participado en esa rueda de prensa para poder asistir a este mitin que consideran que es fundamental para poder conseguir ese último escaño de Guipúzcoa. Pero escucha, Inma, y al que estaba participando en ese momento, ¿qué hacen con él? Lo bajan. Pues era Eneko Andueza, el secretario general de los socialistas vascos. Que él ha hecho una presentación porque él sí que se ha percatado de que Pedro Sánchez estaba llegando. No le pasó eso ayer a Pilar Alegría, que se quedó con la palabra en la boca literalmente porque el auditorio empezó a aplaudir. Y fue amablemente invitada a abandonar el atril. Pero Eneko ha tenido cierta habilidad y el auditorio en pie recibe al presidente del gobierno en directo en hora 20. Venga, Inma, luego nos cuentas. Hasta luego. En el PP, hoy Alberto Núñez Feijóo ha intentado establecer el marco de que él no miente, sino que si eso usa datos inexactos. Después de tener que admitir que el PP no siempre subió las pensiones conforme al IPC, como dijo falsamente en televisión española, hoy el líder del PP ha intentado contrarrestar la idea de que es un político que miente, con este argumento en Antena 3. Que yo no mentí ni miento. Y si alguna vez digo una cosa que no es correcta, no es fruto de la mentira, sino es fruto de la inexactitud. Y además la rectifico. No es fruto de la mentira, es fruto de la inexactitud. Y se confiesa incluso preocupado porque la mentira se instale en la política. Es evidente que Sánchez ha convocado estas elecciones. ¿Por qué? Porque no le gusta hacer campaña, porque él no puede hacer campaña. Y es evidente también que Sánchez ha convocado estas elecciones. ¿Para qué? Pues para intentar que fuese poca gente a votar. Pero nosotros, los que queremos realmente en la democracia española, vamos. Está interviniendo ahora mismo, son palabras en directo de Feijóo en Palma. Sara Selva, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ha llegado casi una hora tarde Feijóo al mitin de Palma, mitin con Marga Proens, la recién investida presidenta de las Islas Baleares, que ha sacado pecho de haber podido conformar un gobierno en solitario. Ha insistido Feijóo, nada más llegar al acto, en eso que escuchábamos, en esa idea que viene repitiendo toda la campaña de que al PSOE no le interesa que la gente vaya a votar, a pesar de que el PSOE es el principal interesado en que la movilización sea masiva. Acaba de decir Feijóo en Palma que estamos en la recta final del sanchismo, pero el líder del PP ha moderado esta mañana la euforia que desprendía el Partido Popular en los últimos días. Venía el líder del PP hablando de acercarse a una mayoría absoluta, de la posibilidad incluso de gobernar en solitario con el apoyo de partidos como el PNV, sin Vox. Venía Feijóo hablando de eso, pero hoy no muestra ya ese optimismo. Hoy en una entrevista en Antena 3 ha dicho Feijóo que obtener 150 diputados sería un resultado excelente. Ha reconocido que obtener más de eso es muy difícil.
Gracias, Sara. Y Sumar está haciendo campaña a esta hora en Málaga sin Yolanda Díaz, que finalmente no ha acudido para prepararse el debate de mañana en Radio Televisión Española, en el que no estará Feijóo. Será un debate a 3. Sánchez, Díaz, Abascal. Guillermo Lerma, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. A la vicepresidenta segunda le ha tomado el relevo hoy el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que renunció a ir en las listas para las generales, pero que a diferencia, por ejemplo, de Irene Montero, sí está haciendo campaña por Sumar. Hoy en Málaga, donde su formación encabeza la candidatura, el líder de Izquierda Unida ha pedido el voto para Yolanda Díaz, recordando que aún hay partido y que hasta el domingo el PP solo tiene la victoria en las encuestas. Tenemos que garantizar, frenar a la derecha en este domingo, y tenemos que garantizar que las políticas de izquierdas que pongamos en marcha a partir del domingo impidan que volvamos a tener miedo de que la reacción gobierne nuestro país. Y eso solo se puede hacer si Yolanda Díaz es presidenta del gobierno. Yolanda Díaz, que hoy ha vaciado su agenda para preparar el debate a 3 de mañana, una cita que en su equipo consideran clave, la oportunidad definitiva para arrebatar la tercera plaza a Vox. Díaz buscará, por tanto, la confrontación con la ultraderecha. Se toma la candidata del debate como una segunda vuelta del cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Tratará de mostrarse la líder de Sumar como una política que ella sí rebate con datos el falso relato, el relato tramposo de la derecha. Esta mañana el líder de Vox ha reconocido que si hay un gobierno de coalición PP-Vox, la tensión volverá a Cataluña. Ha sido muy explícito, lo ha dicho en un desayuno de Europa Press. Hay gente que dice que un hipotético gobierno PP-Vox volvería o generaría una vuelta a las tensiones en Cataluña. No sé qué le parece a usted esto. No tengo ninguna duda. ¿De que volverán las tensiones? Sí. Hay una fórmula de que no haya tensiones. Se da la secesión y entonces no hay tensiones. Directamente nos rendimos. Pues, lo que hay que hacer es imponer la ley. La concordia no se va a restaurar con la cesión al separatismo. Eso es lo que se ha ensayado durante 40 años con las consecuencias que hoy padecemos. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de volver a situaciones parecidas a las del 2017? Y peores, no tengo ninguna duda. Y peores, no tengo ninguna duda. Esto dice Santiago Abascal. Y el cabeza de lista del PP por Barcelona, Nacho Martín Blanco, dice que ve pulsiones guerracivilistas en el discurso de Vox. Y lo ha equiparado con el de los independentistas y con el de la izquierda. Jo, per desgràcia, veig pulsions guerracivilistas. Por desgracia veo pulsiones guerracivilistas en los partidos de la izquierda, en los independentistas y también en el discurso de Vox, con las cuestiones que tienen que ver con la realidad plural y política de España. Plural política de España. En resumen, que el Partido Popular ve pulsiones guerracivilistas en todos los que no sean el Partido Popular, porque las ve en Vox, las ve en la izquierda y las ve en los independentistas. El PP ve pulsiones guerracivilistas en todo el mundo, menos en el PP. En lo que sí coinciden Partido Popular y Vox es en sus críticas a Correos, a pesar de que la empresa pública ha anunciado hoy que habrá repartido ya el 100% del voto por correo cuando termine el día, porque termina el plazo, el 100%. Hace una semana las críticas eran porque iba a quedarse 1 millón de personas sin votar, porque a Correos no le iba a dar tiempo. Bueno, ahora que Correos dice que ha llevado a los domicilios los votos de todo el mundo que lo pidió y que aquellos que no estaban en casa 2 veces pueden pasarse a recogerlo por las oficinas, como marca la ley, unas 400.000 personas, ahora la queja de la derecha es que con lo rápido que nos encuentran para entregarnos multas, ¿cómo no nos encuentran para darnos el voto por correo cuando no estamos en casa? PP y Vox usan el mismo argumento. Van a escuchar al portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, del PP, y a Santiago Abascal, líder de Vox. Ojalá Correos hubiera tomado estas elecciones excepcionales, convocadas en una situación excepcional. Ojalá los directivos de Correos se lo hubieran tomado pues, con el mismo celo con el que se toman las multas de tráfico, ¿no? Que la multa sabes que te llega sí o sí, te persiguen hasta el último rincón, la multa no falla, ¿no? Que un Estado tan eficaz para perseguir al ciudadano por la infracción más leve, piensen cuando aparcan mal, y resulta que el Estado es completamente ineficaz, yo creo que de manera voluntaria, para hacer que 500.000 de españoles puedan ejercer su principal derecho político, que es el derecho a voto. Yo creo que eso es gravísimo. Esos españoles pueden ejercer su derecho a voto porque su voto por correo está en las oficinas de Correos. Podían haber ido ayer, podían haber ido hoy, pueden ir todavía hasta las 10 de la noche de hoy, que va a estar abierto, van, recogen el voto y votan. De hecho, 50.000 de las 450.000 personas que tenían pendiente recoger su papeleta en oficina, porque cuando fueron a buscarlos 2 veces a casa no estaban, de esas 450.000 personas, 50.000 ya se han pasado hoy a recoger esas papeletas.
con los votos actualizados, con los datos actualizados hace unas horas. Habrá que actualizar al final del día. Edu Hernández. Con esto queda más que claro que todos van a poder ejercer su derecho al voto. Correos ha puesto hoy el 100% de las documentaciones a disposición de los electores. Es más, ayer desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche, hora de cierre de las oficinas tras ampliar los horarios de apertura, más de 50.000 documentaciones electorales fueron recogidas, de las cuales las oficinas ya tenían preavisadas de que fuesen retiradas. Es importante recordar que todavía se puede entregar el voto por correo. La fecha límite es este jueves 20 de julio hasta las 10, que es cuando cierran las oficinas. 3 días después llegan las elecciones para las que Correos ya se ha preparado. Pondrán un dispositivo con más de 14.000 efectivos cuya misión será asegurar la entrega de los votos en las mesas electorales. Y una voz más sobre las elecciones del domingo, la del cocinero Ferran Adrià, con el que hemos hablado en la cadena SER, una entrevista que escucharemos completa en agosto en el programa GastroSer, pero en nuestra página web en cadenaser.com tienen ya un adelanto en el que Ferran Adrià habla de los temas que le preocupan más allá de la cocina y entre ellos el ascenso de la extrema derecha. Pues me preocupa sobre todo la desigualdad, ¿no? La desigualdad es el germen de muchas otras consecuencias. ¿Si voy a votar? Sí. No te puedes quejar si no votas, ¿no? Es verdad que a veces se me quitan las ganas, que no me gusta que la extrema derecha, ¿vale?, suba puntos. Pues también, creo que cualquier persona puede entenderlo, ¿no? Hora 25. Aimar Bretos. El Consejo de Ministros ha aumentado hoy las ayudas de la dependencia que cobran 750.000 personas. En concreto, se mejoran 3 tipos de prestaciones, entre ellas la del cuidado de familiar, que va a crecer un 17%, aunque las subidas que ha aprobado hoy el Gobierno no empezarán a cobrarse hasta octubre. Adela Molina. La ayuda que más sube es la prestación económica por los cuidados en casa, que se va a incrementar un 17%. Podría llegar, para los grados más altos de dependencia, a los 455 euros mensuales frente a los 387 de ahora. Más de un 4% lo harán los servicios y de asistencia temporal, que se quedarían en 747 euros como máximo, 32 euros más al mes. Además, se van a aumentar las horas de atención a domicilio y las prestaciones tendrán un suelo mínimo para evitar que sean ridículas, según ha explicado la ministra Yone Belarra, que ha tenido que hacerlo en un vídeo en las redes sociales, ya que, aunque ella quería, el Gobierno ha decidido que no fuera quien explicara las medidas tras el Consejo de Ministros. A partir de ahora habrá un suelo de ingresos mínimos para que no siga ocurriendo que muchas de ellas tengan prestaciones que con las reducciones acaban siendo de simplemente unos pocos euros. El Ejecutivo calcula que 750.000 personas se van a beneficiar de las nuevas ayudas que van a empezar a cobrarse a partir de octubre. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha puesto hoy una sanción multimillonaria a Apple y Amazon aquí en España. Les multa con más de 194 millones de euros por llegar a un acuerdo para impedir que los competidores de Apple vendieran productos a través de la web de Amazon. Las dos firmas anuncian que van a recurrir esta sanción, que es la segunda más alta que ha impuesto Competencia en su historia. María Benítez. Competencia ha impuesto esta multa millonaria tras descubrir ciertas cláusulas de exclusión en el contrato que habrían firmado ambas compañías para que Amazon fuera distribuidor autorizado de Apple. Apple habría seleccionado únicamente una serie de distribuidores que podían vender los productos de la marca a través de la web de Amazon en España, una práctica que limita drásticamente su competencia. Como consecuencia, el 90% de los revendedores que utilizaban Amazon como canal para la venta de esos productos quedaron totalmente excluidos de la plataforma, lo que le ha supuesto una pérdida importante de ventas según la CNMC. Donald Trump asegura que la justicia le está investigando por el asalto al Capitolio, cuando una turba de seguidores suyos intentaron sabotear la sesión parlamentaria que certificó la victoria de Biden. Dice Trump que ha recibido una carta del Departamento de Justicia del país informándole de que es un objetivo en esta investigación. Todavía no hay anuncio oficial, pero los medios estadounidenses sí que están confirmando esta información. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, una carta que recibió el domingo por la noche y donde se le invita a declarar ante el gran jurado en los próximos 4 días, un hecho que suele implicar una imputación inminente, tal y como sucedió ya el pasado mayo con su primera acusación, la del Tribunal de Manhattan por el pago para silenciar con dinero a la actriz porno Stormy Daniels. De ser así, esta sería la tercera imputación contra el expresidente Donald Trump, que fiel a su estilo lo ha anticipado en su red social, donde ha denunciado
denunciado una caza de brujas y ha criticado al fiscal Jack Smith, a quien ha tachado de loco y de desquiciado. Smith, por cierto, es el mismo fiscal que le acusó hace un mes por retener documentos clasificados en su mansión de Florida y lleva meses investigando la implicación de Trump y de sus más afines en el asalto al Capitolio. A lo largo de este proceso, el gran jurado ha escuchado a testimonios clave como el del ex vicepresidente Mike Pence, aunque desconocemos aún si hay más personas que podrían ser acusadas. Sara, gracias. Gracias. Y en Reino Unido, la examante del rey emérito, Corina Larsen, le reclama ahora 146 millones de euros a Juan Carlos I por el daño psicológico que le provocó el acoso y las amenazas que Corina asegura que Juan Carlos I ordenó contra ella. Hoy ha sido el primer día de la vista en Londres por esta demanda y esa es la principal novedad, el dinero que ella, Corina Larsen, le pide a Juan Carlos I en concepto de indemnización. 146 millones de euros, ni más ni menos. Corresponsal en Londres, Lucas Font. La cifra la ha revelado el abogado del rey emérito en su intervención, que se ha extendido durante toda la jornada y que continuará mañana, previsiblemente hasta el mediodía. En la sesión de hoy, la defensa ha tratado de exponer la falta de pruebas en muchas de las acusaciones de Corina y los múltiples cambios en sus alegatos, como cuando afirmó en un primer lugar que el entonces director del CNI la visitó en Londres a título profesional, para después asegurar que lo hizo a título personal. Los abogados también han insistido en que el monarca estaba protegido por la inmunidad hasta 2014 y han tratado de desmontar el presunto acoso sufrido por Corina, mostrando declaraciones y entrevistas publicadas en 2020 en las que aseguraba que había mantenido una relación cercana con el emérito tras su separación. Está previsto que los abogados insistan mañana en que el tribunal no tiene competencias para juzgar el caso y que por tanto el proceso debe ser archivado. Cuando confías en Cuideo, cuentas con miles de cuidadores profesionales para que tus padres estén bien cuidados en casa. Cuideo, cuidados de calidad. Íñigo Sastre, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Vengo a contaros qué son los hadas de los coches, los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial, el aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto, entre otros. Y si tu coche tiene alguno de estos hadas, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo, consulta condiciones. Hasta luego, Íñigo. Hasta luego. Hora 25. Aimar Bretos. Un juez ha imputado a la revista Mongolia y a 2 de sus editores por un número que contenía chistes y bromas sobre la religión católica. Los denunció la organización Ultra Manos Limpias y un juez de Barcelona los cita a declarar imputados por un presunto delito contra los sentimientos religiosos. Radio Barcelona, Andrea Villoria. La polémica jurídica está esta vez en la portada de la edición de diciembre, en la que se dibuja un pesebre. Está la Virgen María, a su lado José, y en la cuna, en lugar del niño Jesús, el emoticono de una mierda sonriendo. Encima se lee: ha nacido el Hijo de Dios, es igualito al Padre. Tras la publicación, el sindicato Ultra Manos Limpias denunció a la revista por atentar contra quienes profesan la fe católica, mofándose, dicen, de la Navidad y de los cristianos. El juez de momento les da la razón, dice que hay indicios de delito y cita a declarar a los editores de Mongolia, Pere Rusiñol y Darío Danti, que ha estado en Hora 14 con Javier Casal. Tenemos que ir ahora el 26 de julio a un juzgado de Barcelona a explicar un chiste. Me gusta decir siempre que cada vez que un chiste llega a los tribunales, la propia justicia se convierte en comedia. Los periodistas reivindican que la sátira sirve para reflexionar con humor sobre temas públicos, también la religión. La mirada de Vidal Folk. La dirección de Correos ha disipado otra acusación en sordina, que no llegaría a encauzar todas las papeletas recibidas por los carteros, o sea, que habría trampas con el voto por correo. Lo dijo uno de cuyo nombre casi es mejor no acordarse, que prometía pagas extras fuera de lugar, de competencia y de dignidad. Uno que además había sido presidente en la empresa pública en tiempos ominosos. El caso es que el derecho de los votantes a depositar su papeleta a distancia ha sido satisfecho. Todos los votos son, pues, votos. Hoy mismo, según ha prometido la entidad, se habrán entregado todas las documentaciones electorales necesarias y así podrán cumplirse las 3 fases de su obligación. Primera, entregar la documentación. Segunda, recoger las firmas. Tercera, entregar todos los votos a las mesas electorales el mismo día de la convocatoria, el próximo domingo. ¿Era necesario sembrar sospechas sobre los carteros o sobre sus jefes? Pues claro que sí, sospecha que algo queda. Era una manera de tapar asuntos vergonzosos.
como los acuerdos de gobierno con la ultraderecha en algunas comunidades autónomas, como el perjurio de la que un día creímos que era Antígona, la extremeña María Guardiola, y resultó ser simplemente lo que es. Trump es Trump, aunque se llame Alberto. Minuto 25 de Hora 25. Suscríbete a Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.